médicos, personal de apoyo, terapistas en esta unidad de cuidados intensivos. Quisiera que comenzáramos en este diálogo con nuestra comunidad que nos sigue, que nos pudieses decir qué es una unidad de cuidado intensivo. Bueno, de antemano, gracias antes por visitarnos acá y por intentar sensibilizarnos de lo que es una unidad de cuidados intensivos hacia la población en general. Una unidad de cuidados intensivos es el producto que tenemos que ofrecer en medicina para los pacientes más complicados. El escenario nuestro es para pacientes de COVID, pero la unidad de cuidados intensivos, todas las otras unidades de cuidados intensivos están adaptadas para todos los pacientes críticos que requieran intervenciones complejas, que requieran una monitoría permanente, que requieran un servicio especializado de especialistas para ellos, pero nuestra unidad está creada es para pacientes COVID en el momento. Una unidad de cuidado intensivo, decíamos entonces, que es un centro de investigación, es un espacio interinstitucional de diferentes disciplinas igualmente, que atiende a pacientes muy delicados. Doctor Vanegas, esta unidad de cuidado intensivo, ¿qué tipo de pacientes recibe? ¿Por qué todos estos aparatos, estos ruidos, todo esto que tenemos acá? ¿Por qué nos tenemos que colocar este vestuario? ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, básicamente esta es la unidad de cuidado intensivo que se ha creado por parte del sector municipal para atender exclusivamente pacientes con complicaciones secundarias al coronavirus. La mayor complicación que tenemos cuando un paciente se infecta con coronavirus es la falla respiratoria. Entonces esos pacientes llegan a requerir un apoyo ventilatorio especializado, o sea, ventilación mecánica o cánulas de alto flujo, de las cuales tenemos disponibles aquí. Entonces, por eso, este es como decir el nivel 3 o nivel de complejidad mayor que viene después del nivel 1. Ejemplo, los pacientes llegan a un nivel 1 con fiebre, un poquito de ahogo. Allá en el nivel 1 al médico general se le complica, ve que el paciente tiene que trasladarlo a un sitio de mayor complejidad donde tengamos un mayor apoyo tecnológico, como es acá, y para eso se creó esta unidad, para atender exclusivamente esos pacientes que no se alcanzan a atender en el nivel 1 y que llegan a complicarse tanto que llegan a requerir una ventilación y una asistencia ventilatoria artificial, como la tenemos disponible acá, ¿no? Gracias, doctor Vanegas. Identifiquemos entonces este tema. Es una enfermedad infecciosa. Es una enfermedad producida por un virus. Es una enfermedad producida por un coronavirus. Una enfermedad que se transmite a través de microgotas que expulsamos cuando tenemos una relación y una interacción social cercana entre una persona que está infectada y una persona que está sana. Esas microgotas salen a través de la expectoración, de la saliva, de cuando cantamos, de cuando hablamos, de cuando nos encontramos. Ese virus llega a esa persona, se incorpora a su organismo por vía respiratoria y comienza a adelantar la enfermedad del COVID. Una enfermedad que tiene una fase infecciosa, una fase donde hay una incubación, se aumentan los números, las poblaciones de virus en ese organismo, una fase pulmonar, y en algunas personas hacen un proceso de hiperinflamación que lo trae a una unidad de cuidado intensivo. Cuando el paciente llega a este espacio es porque el paciente no puede respirar por cuenta propia, es que el paciente está realmente muy delicado y vive un proceso de tal deterioro que lo podría llevar a la muerte. Por eso entonces se trae a una unidad especializada, a una unidad con mucha sofisticación técnica, donde se tienen los elementos y las herramientas para poderlo atender. Se le da una respiración asistida con un ventilador mecánico o se le pone una cánula de alto flujo y de esa manera se comienza a atender. Estamos así. Cuando ese paciente llega acá, es remitido por otro nivel de atención, por un hospital del nivel 2, por un hospital del nivel 1, y el paciente llega aquí. ¿Qué pasa en ese instante? ¿Cómo se aborda el paciente? ¿Qué es lo que se adelanta en la unidad de cuidado intensivo? Normalmente cuando el paciente ya nos llega acá, ya los índices de severidad o los exámenes que se han tomado por fuera, o de hecho con el examen físico,
Ya el médico de la periferia le ha dado un riesgo alto y tiene que llegar acá. Eso es lo que tenemos que vencer nosotros, ¿no? Porque al paciente, a la familia, a todo el mundo se le habla de la unidad de cuidados intensivos y ya lo asumen como que prácticamente es el fin de lo que empezó supuestamente con unos síntomas muy generales. Entonces la unidad de cuidados intensivos tenemos que romper esos paradigmas que tenemos hacia la UCI, de que no es el final, no, al contrario, es un apoyo que se le va a dar especializado a ese paciente, que ya el médico de otro nivel, con todas las herramientas que él puede tener, sabe que las cosas a ese nivel no se pueden hacer, sino que tiene que ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos, en la cual tenemos todas las oportunidades para darle una mejor atención y cambiar ese pronóstico de ese paciente que inexorablemente, si no se atiende acá, va a ser de mortalidad. ¿Sí? Es muy importante precisar que una decisión de acudir a una unidad de cuidado intensivo no es una decisión voluntaria. Mi estado está tan deteriorado, mi estado está tan difícil, mi posibilidad de respirar está tan comprometida y de poder caminar está comprometida, que demanda esta atención especializada y demanda que llegue a manos de profesionales altamente calificados para poderlos sacar de esa consideración. Las unidades de cuidado intensivo son espacios de vida. Muchas personas se recuperan en las unidades de cuidado intensivo y se recuperan porque hay una tecnología y una atención para ello. Sin embargo, nuestra gran preocupación, ¿cuál es? Que hayan más pacientes que unidades de cuidado intensivo, que tengamos una sobredemanda de pacientes y no los podamos atender. Eso es lo que ocurre en una epidemia, que el número total de pacientes que se enferman, que se contagian, por supuesto, una mayor proporción de personas va a ser la manifestación severa de la enfermedad y una mayor proporción de personas van a tener un compromiso respiratorio y van a tener que venir a estas unidades de cuidado intensivo. Lo que queremos nosotros, los que estamos en el sector salud, es que no tengan que venir más pacientes, que no tengan que venir a la unidad de cuidado intensivo. Y cuando el paciente llega, doctor, y Vanegas, y cuando Andrés, y cuando está acá y es remitido y llega con la ambulancia, uno viviría una gran tensión emocional, porque la familia ya no está, porque el paciente es sedado y porque el paciente es entubado. ¿Por qué no le compartimos a la comunidad qué es eso? ¿Qué es eso de que el paciente se seda y qué es eso de que el paciente se entuba? Bueno, en términos prácticos, cuando el paciente nos llega acá a la unidad, pues como lo decía el doctor Parrante, lo clasificamos, definimos si el paciente definitivamente está en tan mala condición que necesitamos intervenirlo inmediatamente, intubarlo porque está en falla respiratoria y alto riesgo de fallecer, se intuba inmediatamente, o si de pronto con los exámenes que le hemos hecho inmediatamente definimos no, vamos a aguantarlo un poquito, le ponemos una cánula especial, lo vigilamos unas horitas y si vemos que definitivamente no responde al primer manejo inicial, pues definitivamente tenemos que intubarlo. Es lo que la comunidad dice de saturación, o que está saturando. Que se está desaturando, que está respirando con dificultad muy rápido, que lo vemos como con trastorno, que ya no está hablando cosas coherentes. Entonces todos esos daticos nos van orientando, bueno, este paciente está muy mal, definitivamente hay que intubarlo. Y lo que decía usted nos parece vital. Generalmente cuando nos llega el paciente lo que hacemos es primero la historia clínica, abordamos al familiar, le decimos el escenario en el que está, tratamos de pues, darle una información clara y precisa, porque sabemos que el paciente se va a desvincular de la familia. Ese es un gran problema, ¿no? La desvinculación del paciente, que el paciente ya llega a la UCI, se desvincula porque por motivos de pandemia a veces no podemos tener mucho contacto estrecho con el familiar, entonces el paciente queda con nosotros, con los enfermeros, con los auxiliares, que se les brinda todo el apoyo, pero allí hay que entrar a hablar directamente con la familia, a calmarla, a decirle, vea, vamos a hacer lo posible, acá está con los mejores médicos, está con toda la tecnología, está bien atendido, y como tratar de calmar esa ansiedad del familiar, ¿no? Porque el familiar viene y deja su enfermo acá, y ya lo que hacemos es conexiones portables, conexiones por teléfono, pero eso genera mucha angustia y tratamos como de calmar un poco eso. Por supuesto que nadie quiere más a alguien que los heredes y las familias. Mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelo,
mi abuela, la persona que se quiere. Y por supuesto entendemos el dolor de las familias cuando alguien está en una unidad de cuidado intensivo, porque efectivamente el paciente está en una gravedad extrema. Y por supuesto el paciente está en una condición muy delicada de salud. Pero hay una alta posibilidad de sobrevivir. Pero es mejor que tengamos una alta posibilidad de no enfermar. Y para eso tenemos que tomar medidas de bioseguridad. Pase, mi doctora, ¿cómo está? Hola. La doctora Millerlandi Torres, nuestra secretaria de salud, ustedes lo conocen. Y por eso tenemos que reducir esas posibilidades de que las personas nos lleguen a las unidades de cuidado intensivo. El paciente llegó, se utilizan muchos insumos de muy alto costo, se utilizan insumos que no son fáciles de adquirir, que están regulados, y se utilizan insumos que no se consiguen en cualquier esquina. También debemos de entender que parte de las decisiones que tomamos es porque hay una gran presión mundial de los insumos que se consumen en una unidad de cuidados intensivos. Por eso cuando tomamos decisiones radicales también pretendemos evitar que haya una sobredemanda de este tipo de insumos que no nos posibilite atender oportunamente a nuestros pacientes. Doctor Parra, uno diría, ¿cuáles son esos medicamentos de alto uso, de alta demanda, que son muy importantes en una unidad de cuidado intensivo y de difícil consecución? Bueno, en la medida que, como tú lo decías ahora, en la medida que las enfermedades tienen más pacientes, los insumos, que son no muchos hoy día, también se agotan. Todos hemos escuchado hablar que hay desabastecimiento de relajantes musculares, que hay desabastecimiento de sedación, pero bueno, igualmente los tenemos. Entonces, una vez definido que el paciente va a ser conectado a un respirador, necesitamos medicamentos que son sedantes y relajantes neuromusculares para que el paciente, en términos médicos, tenga un muy buen acople a ese ventilador. Sería muy difícil tener un paciente conectado a un respirador y despierto. Entonces, eso hace que eso es absolutamente imposible. Entonces, todo paciente que ya definimos que es un paciente que requiere intubación orotraqueal, desde ese mismo momento de tener un plan de sedación y un plan de relajantes neuromusculares. ¿Cuánto tiempo va a hacer esto? No lo sabemos, ¿no? El COVID tiene un comportamiento que, a diferencia de las otras insuficiencias respiratorias, se nos prolonga más en el tiempo la sedación y se nos prolonga más en el tiempo la ventilación mecánica, y detrás de eso hay bloqueo neuromuscular. Entonces, son estrategias que hacen que los medicamentos, en la medida que pasan los días, puedan haber días de lo que llamamos desabastecimiento, ¿no? Intentamos que eso no pase, ¿no? Ojalá que no pasara, porque eso sería un gran inconveniente para todos nosotros para hacer un buen trabajo, ¿no? Recordemos entonces, una proporción de altísimos pacientes contagiados pueden hacer la manifestación severa de la enfermedad. Esa manifestación severa de la enfermedad puede demandar de unidades de cuidado intensivo. Si demanda de unidades de cuidado intensivo, se demanda de una tecnología que no es fácil tener. Se demanda de tener ventiladores, monitores, bombas de infusión, se demanda de tener laboratorio las 24 horas, personal muy calificado, intensivistas, enfermeras intensivistas, auxiliares, personal de apoyo, terapistas, y se demanda medicamentos que solamente se usan o preferiblemente se usan en quirófanos y en unidades de cuidado intensivo. Y esa sobredemanda de pacientes agota las reservas del talento humano, agota las reservas de cama y agota las reservas de insumos. Y en la medida en que hay un agotamiento, podríamos tener colapso en nuestro sistema. Parte de las decisiones que nosotros tomamos, no las tomamos con el interés de lacerar la economía o de agotar las posibilidades de las personas. Nosotros no nos sentamos y nos levantamos con la idea de cerrar la circulación, los centros comerciales, los cines, los bares, las discotecas, los restaurantes, porque nosotros somos unos irresponsables para con ese sector socioeconómico. No podría ser. Nosotros tomamos esas decisiones porque son los puntos de interacción social donde circula el virus y donde se contagian las personas.
Y tomamos esas decisiones porque es la manera de poder evitar que las personas lleguen a estos espacios donde probablemente podríamos tener un copamiento radical y total y las personas morir o estar en peor estado porque no hay dónde atenderlos. Es más o menos el planteamiento, ¿verdad? Yo quisiera, doctor Parra, que usted de repente también nos pudiese compartir. Sabemos que un paciente dura varios días. ¿Cuántos días más o menos? La estancia en cuidado intensivo del paciente con COVID normalmente se nos puede extender entre 10 a 15 días, incluyendo la ventilación mecánica que se da, ¿no? El COVID con su comportamiento ha hecho que las estancias se prolonguen más, esa es la realidad. Entonces observen esto. Si el primer día nos llegaron 5 pacientes y el segundo día nos llegaron 5 pacientes y el tercer día nos llegaron 5 pacientes, recuerde que ellos no salen al otro día. Los primeros del 5 días van a durar 15 días y los segundos van a durar 15 días y por tanto la rotación de las camas no es una rotación amplia, sino que es una rotación lenta y fácilmente se copa la capacidad operativa. Fácilmente se impide la posibilidad de atender mayor cantidad de casos y fácilmente nos agotamos. Eso es muy importante que ustedes, amigos y amigas, lo puedan entender. Y lo puedan entender porque estamos desmitificando conocimiento, porque estamos democratizando información para que nosotros podamos, digamos, orientar estas acciones. Por eso, las decisiones que tomaremos en nuestra ciudad durante este fin de semana. Y por eso la importancia de poderles compartir a ustedes esas decisiones desde un centro de inteligencia y conocimiento e investigación, como lo es una unidad de cuidados intensivos. Pero Mille, si ya sabemos que este es un escenario que tiene unos límites, ¿por qué tomamos esta decisión? ¿Qué es lo que pasa con la velocidad del contagio y con el número total de casos? Bueno, vengo de una reunión con las IPS, con todas las IPS de Cali, de baja, mediana y alta complejidad, porque más allá de tomar las medidas es exponer también el porqué de las medidas y cuáles son las propuestas para poder intervenir esta situación como lo hemos hecho en picos anteriores. Primer momento entonces, la situación. Las cifras de hoy, más de 800 casos nuevamente en la ciudad de Cali, una velocidad de transmisión, nosotros esperábamos que esta curva se aplanara un poco, sin embargo hoy el Valle recibió 1.240 casos, veníamos en 1.100, 1.050, hoy 1.243 casos para el Valle del Cauca, de los cuales más de 800 van a ser de la ciudad de Cali. Un RT que aumenta, está por encima de 1,26, lo que significa de cada 10 personas, casi 13 personas contagiadas. Unidad de cuidados intensivos, ayer estábamos en un 91.5%, hoy estamos en un 92.6%. Con una capacidad de maniobra de respuesta y afortunadamente hasta el momento sin dejar de atender a ningún paciente y sin un colapso hospitalario hasta el momento. Hemos podido dar respuesta, hemos podido trabajar CRUE municipal, CRUE departamental, rotación de camas, con la intervención que hemos establecido desde la Secretaría de Salud, que tiene un componente de salud pública y un componente de prestación de servicios de salud. Componente de salud pública, todas las acciones que hacemos en territorios, microterritorios, toma de muestras gratuitas, más de 20 puntos de toma de muestras gratuitas alrededor de la ciudad, lo que ha hecho que aumentemos el promedio de toma de muestras y poder identificar a tiempo los casos positivos. Y ahora prestación de servicios de salud, aumento de camas de 850 a 860 al día de hoy, desescalonamiento ya activado, camas activadas para el desescalonamiento, 12 pacientes desescalonados el día de ayer, y hoy en la reunión el día de ayer con EPS para que no medie ninguna barrera administrativa para mover las camas, y hoy alerta roja para servicios hospitalarios para aperturar esas camas de cuidados intermedios, cuidados de baja complejidad y de alta para poder manipular. Hasta el momento ningún paciente se ha dejado sin atender con menos de 2 horas de respuesta y de ubicación de pacientes, que es lo ideal, ¿cierto? Pero vuelvo a retomar lo del doctor. En la reunión hace 20 minutos terminamos, una clínica nos ofrece 18 camas de UCI para ampliar la capacidad hospitalaria, lo cual es una muy buena noticia, dejan de atender sus procedimientos normales. Esta mañana
Una clínica de estética me ofreció 200 camas de UCI, buenísimo, y ahorita en la reunión que acaba de terminar, 18 camas más. ¿Qué manifestaron? Tenemos las camas, tenemos el recurso humano, pero queremos en el momento que sea necesario los medicamentos y los insumos porque son finitos. Entonces también entender que podemos tener todas las camas, toda la capacidad hospitalaria, pero no se trata de llegar a las UCIs, se trata de prevenir, evitar llegar a las UCIs y obviamente porque los recursos humanos, medicamentos, insumos son finitos, no tenemos recursos infinitos. Entonces estas medidas que se están tomando y que se van a anunciar claramente son medidas de prevención, de que no tenemos que llegar al pico que tuvimos en enero para tomar medidas de esta normativa o reglamentaria, sino que son medidas que también nos ayudan a aplanar, evitar que lleguemos a esa situación y evitar que lleguemos a las medidas que están tomando en otras ciudades en este momento. Qué bien. También quisiera compartirle a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Me informan que tenemos 11.000 personas conectadas. Esa es una cifra muy importante de personas que están atentas a nuestra transmisión. Compartirles que Cali atiende comunidad de otros vecindarios, de otros espacios. Por tanto, no solamente tenemos que pensar en la capacidad resolutiva frente a nuestros ciudadanos, sino frente a los ciudadanos de municipios vecinos, del norte del Cauca, del Pacífico, del centro del Valle, del sur del Valle, personas, hombres y mujeres que seguramente pueden demandar una unidad de cuidado intensivo y que Cali, por ser centro de referencia, debe ser el espacio natural donde los deba atender. Por eso yo quisiera también que ustedes tomaran conciencia de esa decisión, de la solidaridad como mayor valor de una sociedad y de una comunidad. Además de eso, un elemento clave, a una unidad de cuidado intensivo no llegan únicamente pacientes con COVID, a pesar de que esta sí, porque esta es una unidad de cuidado intensivo únicamente para pacientes COVID, pero a una unidad de cuidado intensivo llegan pacientes coronarios, accidentes cerebrovasculares, comas diabéticos y un innumerable número de enfermedades y patologías que también llegan a las unidades de cuidado intensivo. No es eso cierto. Así es. Y en ese sentido, pues también tenemos que tener una oportunidad para ello. Inclusive hoy día, pues para todo ese conocimiento que se están suspendiendo procedimientos que eventualmente tendrían un desenlace en cuidados intensivos, es decir, pacientes que tienen programada una cirugía cardíaca que necesariamente el posoperatorio va a terminar en una unidad de cuidados intensivos, son pacientes que no se están beneficiando del procedimiento, que les suspenden porque van a ocupar teóricamente una cama que debería ser ocupada por ellos, pero se guarda para un paciente COVID. Entonces lo que no quisiéramos es a eso, aún tenemos respuesta, es cierto, pero no sabemos en qué tiempo vamos a hacer lo que pasó hace un tiempo atrás. Recuerdan, no hay cama, no tenemos eso. Eso es lo que no quisiéramos, que el sistema de la UCI hacia afuera se colapsara, como nos pasó en el segundo pico, donde nos decían que hay 5 pacientes en el Carlos Olmes esperando un cupo de UCI y uno acá lleno, y en todas partes así, ¿no? Así. Aún hay respuesta, pero... Doctor Parra ha tocado un planteamiento, Mille, que yo quisiera que la gente escucha, la gente habitualmente escucha una terminología que quisiera entender qué es. Decimos, estamos en el tercer pico. ¿Qué es eso? ¿Qué es que estamos en el tercer pico? Bueno, cuando inició la pandemia, nosotros a nivel internacional, a nivel mundial y obviamente a nivel local, teníamos un número de personas identificadas, casos positivos, detectados, iniciamos por unas pruebas diagnósticas, identificación de un caso, aislamiento y evitar un contacto. Eso se puede mantener estable, controlándonos y manteniendo nuestros protocolos de bioseguridad y cuidándonos. Cuando hay un pico es que este número de casos que viene estable, 300 todos los días, 350, un promedio estable, de un momento a otro, por relajación en las medidas, por aperturas, digamos, de comercios, porque lo hacen sin medidas y sin protocolos, porque no nos cuidamos, porque nos quitamos el tapaboca cuando compartimos con nuestros compañeros de trabajo, porque vamos y hacemos reuniones intergrupales entre diferentes grupos empresariales o diferentes familias. Entonces hace que lo que venía estable con un número de casos promedio estable diario o semanal
hace que de un momento a otro, por esa alta movilidad, alta contactabilidad entre diferentes grupos, empiece a acelerar la velocidad de transmisión, el número de contagiados. Cada que una persona se contagia, puede ser joven, no tener riesgo, económicamente activos, van a sus casas, infectan a los adultos mayores, los de alto riesgo, y empieza allí a desencadenar una serie de aumento en el número de casos identificados y diagnosticados, pero además de eso empieza a desencadenar un número de casos o personas positivas de alto riesgo que van a derivar a los servicios de urgencia, de hospitalización y de UCI. Por eso este pico, nuestro indicador siempre y siempre más sensible, va a ser las unidades de cuidados intensivos, los servicios de hospitalización y los servicios de urgencias. Con estas mediciones diarias nos damos cuenta que aumentamos por encima de ese promedio. Cuando ya estamos por encima de ese promedio decimos que estamos en un pico. Hoy estamos en un pico. Comparando el número de casos, el número de unidades que se necesitan hoy, el porcentaje de ocupación de hoy versus lo que tuvimos hace 20 días o lo que tuvimos hace un mes. Comparado con ese promedio que traíamos, ya superamos ese promedio, por eso hoy estamos diciendo, estamos en un pico, que es el tercero. Nos salimos del promedio con relación a lo que hacemos en vigilancia epidemiológica permanentemente. Qué bien. Estamos entonces en el tercer pico. El primero lo tuvimos en el mes de julio y agosto del año 2020. El segundo lo tuvimos en ese dolorosísimo enero, 17 de enero y primeros días en línea. Es menor hasta lo que llevamos del pico que tuvimos en el mes de enero y es menor de lo que tuvimos en el pico del mes de de julio y agosto. Menor. Pero para que se mantenga menor necesitamos tomar medidas. Y queremos ir compartiendo entonces, partiendo de esto que es la prestación del servicio, la doctora Michelandi bien lo ha señalado, una estrategia que tiene dos componentes. El componente de salud pública, que es prevención y cuidado, autocuidado, cultura, y la estrategia de prestación de servicios, que son unidades de cuidado intensivo, toma de muestras, monitoreo y prestación de servicio en los diferentes niveles de complejidad. Como estamos entonces hablando ya desde esto de la prestación del servicio, tenemos que venir aquí a las medidas desde salud pública, donde la autoridad pública, el alcalde, y la autoridad sanitaria, la directora de la Secretaría de Salud, más el Consejo de Gobierno, tomamos decisiones durísimas. Realmente cuando tomamos estas decisiones nos duele, ¿verdad? Yo no quiero que usted esté molesto, pero yo tengo que tomar decisiones y quiero ir compartiendo poco a poco las decisiones que hemos tomado. Una, están prohibidas cualquier tipo de reunión social y familiar, así sea al interior de su hogar, porque hemos identificado que en estas actividades familiares, donde se hace la fiesta de cumpleaños, donde se conmemora el grado, donde se conmemora las bodas de plata, las bodas de oro, donde se desarrolla el bautizo, son espacios de congregación donde tenemos altos contagios en el seno de la familia. Allí, cuando está el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, los primos, la gente se relaja con medidas de bioseguridad, siempre llega alguien que es positivo y no lo sabe y contagia a las demás personas. ¿Tú estás de acuerdo que eso es un nicho de mucho contagio? Claro, todos sabemos que en los conglomerados los principales son los intrafamiliares, es decir, cuando una persona en su ámbito laboral o en su parte social se ha infectado, llega a la vivienda y claramente allá al interior de nuestro grupo pues no hay medidas, permanecemos más tiempo con estas personas, estamos respirando el mismo aire, el aire ya respirado. Esto hace obviamente que nuestro núcleo familiar sea el principal fuente de contagio y el principal foco de los conglomerados, así que la principal fuente son estos grupos y peor cuando el grupo de esta familia, mi primo, mi tío que viven en una casa, vienen y visitan al otro primo, al hermano, al abuelo, a los tíos y se reúnen interfamilias, eso ocasiona un aumento de Doctor casos. Parra, quisiera preguntarle, ¿ha tenido usted casos
de parientes, familiares, cercanos en cuidado intensivo? No. No has tenido esos casos. Hemos tenido casos en otras UCIs donde tío y sobrino o donde esposo y esposa han estado. O sea, acá lo hemos tenido, pero el paciente llega acá y dice, no, es que mi esposa falleció en otra clínica. Ay, Dios santo. Sí, Ya. sí. Llega acá, no, es que él no sabe que mi esposa se murió en el San Juan de Dios y él llegó remitido acá al esposo acá. Yes. Pero intrafamiliarmente acá no los hemos tenido. Pero sí, obviamente hay casos así con ese nexo. Bien, primera decisión, está prohibido ese tipo de actividades en nuestra ciudad. Queremos que ustedes sean conscientes, queremos que ustedes aplacen cualquier tipo de actividad familiar que desarrollen pronto. No se puede tener, está prohibido desde mañana viernes, sábado y domingo ese tipo de actividades en principio. 2, hemos tomado la decisión de una ley seca. Hemos prohibido la venta de licor desde mañana viernes a las 8 de la noche hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Hemos tomado esta decisión porque cuando la gente consume licor, la gente se desinhibe y relaja las decisiones y los comportamientos de bioseguridad. Esto es algo que también suele ocurrir. El licor es un desinhibidor. Cuando usted consume licor, usted se relaja, usted flexibiliza sus responsabilidades y suele ocurrir un mayor contacto y por tanto una mayor posibilidad de enfermedad. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Es un elemento grave. Es un elemento de relajación donde uno ya no piensa en los protocolos, ya empieza a interactuar incluso con otras mesas, con otras personas, si está en un espacio público, si están compartiendo en un recinto, empieza a interactuar con otras personas sin ningún protocolo. Y allí, doctor, quiero preguntarle algo también y un poquito relacionado con el tema. Nos dicen, la población joven, licor, se relajan, si no toman medidas. ¿Qué tanto hemos aumentado la derivación a UCI de los jóvenes? ¿Cómo han visto ustedes? Lo que hemos visto, el comportamiento de la enfermedad en este tercer pico que ya nos llegó, ha sido que son pacientes más jóvenes. Estamos viendo pacientes entre 35, 30 años, 45 años, que esa población teóricamente no era la más vulnerable en los dos picos previos, ¿no? Entonces parece ser que sí hay un comportamiento del virus hacia ese grupo y está haciendo a la vez que los síntomas que antes duraban un poquito más en expresar la gravedad de la enfermedad, en cuestión de menos de una semana el paciente esté tocando ya la UCI, ¿no? Entonces como que el comportamiento viral también ha cambiado. Y esto es muy importante adelantarlo este fin de semana porque hay algunos eventos que podrían congregar multitudes y no quiero volver a pasar el riesgo. Este domingo a las 3:30 de la tarde se define los equipos de fútbol que clasifican a el octogonal final del fútbol colombiano. Y por tanto muchas personas van a estar atentas a ver el fútbol en diferentes conglomerados de la ciudad. Van a verlos en centros comerciales, los van a ver en barras, los van a ver en estancos, los van a ver entre amigos. Yo les quiero decir que no se puede hacer, que parte de la decisión de la ley seca se debe también a eso. Nosotros no podemos correr el riesgo de que ante una circulación comunitaria y amplia del virus se adelanten ese tipo de fiestas y de eventos. Pero también quisiera señalar esto. Aunque todavía, digamos, los indicadores de los jóvenes en UCI son menores, el joven se ha convertido en el vector perfecto para llevar el virus al seno de la familia. Es el joven el que adquiere el virus, lo adquiere en este conglomerado donde tuvo un evento de orden social, va a su casa y traslada el virus a sus adultos mayores, a sus abuelos y abuelas. Esa es entonces una decisión tomada de la ley seca a partir de mañana viernes. 3. Hemos tomado la decisión de un toque de queda. Es decir, vamos a restringir la movilidad en la ciudad de Cali durante los días sábado y domingo. Esta decisión de toque de queda es una decisión que comenzará de la siguiente manera. Hoy jueves la seguimos teniendo desde las 8 de la noche en adelante y mañana viernes igualmente desde las 8 de la noche en adelante.
Pero para el fin de semana, el toque de queda vendrá desde la 1 de la tarde del día sábado hasta las 5 de la mañana del día lunes. De tal forma de que no se podrá adelantar una circulación por la libre de nuestra ciudad. Se tendrán unas excepciones y esas excepciones las haremos cumplir. De alguna manera yo quiero decirle a ustedes que esta es una decisión que la tomamos para salvar vidas, para privilegiar la vida de nuestros ciudadanos y para evitar que este tercer pico sea un tercer pico que realmente presione la posibilidad de la vida de los ciudadanos. Eso es clave, ¿cierto? Reducir la movilidad. ¿Por qué se reduce la movilidad? Bueno, uno de los indicadores que siempre estamos evaluando es la movilidad y tal vez no lo conozcan algunas de las personas, pero evaluamos movilidad a través de las plataformas y en este caso las plataformas de Google, donde nos permite ver qué tanta movilidad ha habido en los diferentes momentos, tanto del día, horas, semanas, y es claro que cuando tenemos un aumento de movilidad, una semana, 2 semanas después hay un aumento tanto en el número de casos como la derivación a UCI. Esa movilidad, como se mide por plataformas tecnológicas y midiendo la movilidad de los celulares, quiere decir que las personas se están distribuyendo y moviendo permanentemente por la ciudad o intermunicipal, y esto genera contactos con otras personas. Obviamente estos contactos con otras personas nos va a derivar un aumento de casos cuando hay muchas personas contagiadas. Estos son mediciones indirectas, no quiere decir que sean estos una causa-efecto, pero son mediciones indirectas que nos dan idea de qué puede derivarse después. Entonces, esta disminución de movilidad con un toque de queda significa que en esos días vamos a tener menos contacto con otras personas, sobre todo contactos que se originan el fin de semana, que son esos contactos intergrupales, interfamiliares, que se dan cuando vamos a almorzar con mi abuelo, con mi tío, que voy a visitar a mi familia, que voy a la otra casa de mi primo, de todo. Entonces, en estos fines de semana lo que estamos evitando son esas relaciones intergrupales, sociales e interfamiliares que nos pueden derivar más casos positivos. Durante esta semana estamos utilizando esta herramienta y a través de plataformas tecnológicas estamos conociendo cómo se moviliza Cali. Por cierto, si tienes el celular, van a saber usted dónde está. Eso sí, está re claro. Así que hay que tener cuidado, ¿cierto? Sí. Porque usted ya está georreferenciado y ubicado. Por tanto, nosotros, por medio de la plataforma de Google, podemos conocer cómo se mueve Cali. Y ante el hecho de que estamos teniendo realmente alta movilidad y las personas no están asumiendo el autocuidado, no están asumiendo la responsabilidad de quedarse en su hogar, nosotros tenemos que tomar la decisión de autoridad de este toque de queda. Esto lo hacemos porque la movilidad es la forma como el virus se traslada de un sitio a otro y se nos sigue ampliando el incendio. Además, hemos tomado la decisión de proveer, digamos, la oportunidad para el ejercicio. Nosotros entendemos que el ejercicio individual, el ejercicio que adelanta el ciclista, el que adelanta el que trota, el que desarrolla quien patina, son deportes que se podrán desarrollar el día domingo, estarán exentos de la posibilidad de la restricción, porque creemos que son personas que asumen unas medidas y unos protocolos de bioseguridad estrictos, ¿verdad? Sin embargo, estamos prohibiendo allí los deportes colectivos, de tal forma de que si usted utiliza su bicicleta y lo hace responsablemente, individualmente, como se hace, pues entonces no va a tener un riesgo. Sin embargo, sí vamos a estar muy atentos a evitar conglomerados en los puntos de reunión de los ciclistas que se mueven por varios sectores. Eso es una decisión y una oportunidad. Sí están prohibidos los eventos que sean colectivos, como un partido de fútbol, como un partido de baloncesto, etcétera, ¿cierto? Eso es un punto clave que queremos señalarle a la gente. Declaramos la alerta roja. Hospitalaria. ¿Qué es que declaramos la alerta roja? Bueno, ya la alerta roja, a diferencia de alerta amarilla y alerta naranja, que son también muy preventivas, alerta amarilla es muy preventiva, muy de información, de comunicación. Alerta naranja, además de prevención, información y comunicación, tiene unas acciones que son de preparatorias, alistamos, ya tenemos acciones de comprar medicamentos, insumos. La alerta naranja ya tiene unas medidas mucho más de acción, de qué vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer.
por eso a partir de la declaración de alerta roja es, bueno, la reunión con todas las IPS de Cali, recordándole que deben de cumplir el decreto que va a emitir la gobernación o la resolución de la Secretaría Departamental, donde se dice ya no es el 50% de camas para UCI, sino que seguramente va a aumentar al 55% de camas de UCI dedicadas exclusivamente a COVID, a un 60% de camas ya de UCI dedicadas a COVID, primer elemento. Segundo, ampliando esas camas que estaban cerradas, esas zonas de expansión que se aperturaron en el segundo pico y que es necesario volver a habilitar. Como les dije, esta mañana una clínica ya 12 camas, hoy en la tarde otras 18 camas, aforar insumos y medicamentos, y ya nos vamos a la acción. ¿Con cuántas camas contamos? Y en la baja complejidad, otra vez las empresas sociales del Estado, aperturando y teniendo disponibles más de 120 camas de baja complejidad para que cuando sea necesario desescalonar pacientes, ya sean de otras patologías, para liberar la mediana y a su vez la mediana de derivar los pacientes que no necesiten UCI y así sucesivamente tener la disponibilidad cuando los pacientes lo necesitan. Entonces la alerta roja ya es la acción y medidas contundentes. Muy bien, gracias. Ahora, por último, para ir señalando en relación a estas medidas que hemos tomado como gobierno local, nosotros también estamos manteniendo un monitoreo de vigilancia epidemiológica en línea, de tal forma que quizás 10 veces conversamos con los diferentes grupos de estudio, con la doctora Millerlandi, para poder estar atentos a estos asuntos y para poder nosotros intervenir la problemática. También quiero señalarles a ustedes que nuestro gobierno estará en terreno durante todo el día sábado y domingo, orientando acciones pedagógicas para el cumplimiento de las normas. Estaremos también orientando los subsidios de alimentación para los sectores más golpeados, como son los sectores de las discotecas, los bares, los restaurantes. Estamos en una línea de ese orden. Radicaremos mañana el proyecto de acuerdo que crea un fondo de colaboración y de contribución a estos sectores afectados. Solamente creo que es muy importante insistir en la vacuna, insistir que estamos vacunando. ¿Usted, doctor, ya se vacunó? Sí, sí. ¿Le pusieron las 2 dosis? Ya estamos listos. ¿Le dolió? Un poquito. ¿En serio? La segunda dosis. Yo que estoy tratando que me vacunen y nada, porque no me ha tocado el turno. O alguien me iba a meter en una plataforma, pero todavía no conozco si me hayan incorporado. Mañana la apertura, de hecho, pues informarle a los médicos independientes y trabajadores de la salud que ha sido muy difícil inscribirse. Mañana apertura nuevamente la plataforma, doctor, para inscribirlo. Y también dentro de las excepciones, dentro del decreto van a quedar las excepciones para aquellas personas que van a acceder a la vacuna, ¿no? Ya, El toque de queda, si la persona va a ir a vacunarse, puede ir con un acompañante porque estamos en mayores de 65 años, así que ellos van generalmente con un acompañante, demuestran que van para un sitio de vacunación, si tienen una cita previa, demuestran que van para un sitio y cuando salgan pues también pueden mostrar el carnet de que ya fueron vacunados. Eso es importante para no parar la vacunación. No paramos la vacunación. Mañana se abre la plataforma PISIS para el personal de la salud independiente. Yo mañana me quiero inscribir. Sinceramente también creo que es un momento que la doctora se vacune, que yo me vacune por nuestra profesión del sector de la salud, cumpliendo los planes, pero adicionalmente por la alta exposición que tenemos en el trabajo que adelantamos en Cali. También quisiera señalar que gracias a todos aquellos que comenzaron nuevamente a entender la importancia de la vacuna AstraZeneca. La tuvimos durante un tiempo de rezago, estábamos muy preocupados, realmente yo estaba contrariado porque veía que teníamos vacunas pero la gente no accedía, pero esto se ha revertido y ya hemos colocado ¿cuántas dosis? Más de 13.000 dosis de AstraZeneca, ya hoy casi que me estaban pidiendo de Fundación Valle del Lili y de otras clínicas para vacunar a sus pacientes y vacunar a las personas de sus programas y ya no tenían para distribuir, le estamos consiguiendo para poder darle una respuesta oportuna. Eso es una muy buena noticia. Más de 13.000 dosis de AstraZeneca ya inoculadas, ya aplicadas sin ningún evento adverso. Y con un seguimiento, doctor, porque implementamos desde la Secretaría un seguimiento aleatorio de personas con AstraZeneca para revisar eventos adversos. Ya no es que nos lo reporten, sino que estamos haciendo búsqueda activa. ¿Y cuánto es el total de personas que hemos vacunado en Cali? En este momento, con primeras dosis, ya hemos vacunado más de 178.000 personas en la ciudad con primeras dosis y ya más de casi 50.000 personas con segundas dosis, según los datos que revisé esta mañana. En los 178.000 que hemos vinculado está
personal de la salud, está personal de segunda línea en salud y adultos mayores de 65 en adelante. Realmente somos una de las ciudades de Colombia que tiene la mejor propuesta de vacunación. Hemos invertido dinero público local en nuestros megacentros de vacunación. Que sea esta la oportunidad, señora, señor, mayor de 65 años, a que se agende con su EPS. Tenemos cómo ir adelantando progresivamente la vacuna, y a todo el personal de la salud que han estado un poco irritables, ¿verdad? Porque no se han inscrito en la plataforma Piscis. Mañana se deben inscribir para poder nosotros continuar con la vacunación de ustedes con la vacuna Pfizer. Nosotros con ustedes vacunamos con Pfizer y necesitamos que se inscriban. Doctor, doctora, residente, especialista, terapista, psicóloga. Si no se inscriben en la plataforma, no los podemos vacunar. Queda un punto, me están haciendo referencia sobre el tema de la alternancia educativa. Nosotros llevamos un año con los colegios públicos cerrados y debo decir que eso nos va a traer una cuenta de cobro muy grande. De alguna manera, el tema de la alternancia es algo que lo tenemos que seguir consolidando con muchas medidas de bioseguridad. Este fin de semana no vamos a tener problema, pero con nuestra vigilancia epidemiológica en línea tomaremos decisiones para la próxima semana. También me preguntan que si va a haber un segundo o un tercer cierre. Yo les tengo que compartir que todo eso depende del comportamiento colectivo. Los convoco a que tengamos un propósito común, el propósito común de nuestra bioseguridad, de nuestra protección. Yo quiero que le quitemos trabajo al doctor Parra, que no tenga tanto trabajo, por Dios, y a todos los hombres y mujeres que trabajan en esta unidad de cuidado intensivo. Hagamos un gran esfuerzo porque estas unidades no tengan tanto paciente, porque no queremos que la gente sufra una complicación y porque queremos que más hombres y mujeres vivan. No puedo dejar pasar una cápsula. Anoche, en horas de la noche, a las 8 de la noche, bandidos se han metido a una empresa de seguridad y han robado 20 armas de fuego. Han robado revólveres 17 y 3 pistolas. Realmente yo estoy muy conmovido, avergonzado y molesto por esta situación. Hemos ubicado una bolsa de 50 millones de pesos para todo aquel que nos brinde información para recuperar esas armas de fuego. Hemos solicitado a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad a que haga una exhaustiva vigilancia a esa empresa de seguridad, porque los protocolos seguramente fueron livianos cuando fácilmente ampones se robaron estas armas de fuego. Y quiero decirle a la ciudadanía que si usted nos colabora con información, hemos constituido un grupo élite para recuperar estas armas de fuego y evitar que lleguen a manos de la criminalidad. Con todos ustedes, gracias por estar conectados. Estamos hablando de 14.000, 15.000 personas conectadas a través de las redes. Esto ha sido altamente exitoso. Darle las gracias de corazón a todo el personal que aquí trabaja y darle las gracias a usted, Emilio. Es muy amable por el servicio que le presta a la ciudad. A usted, doctor Parra, muchas gracias. Y a todos ustedes, hasta luego. Nos vamos a estar viendo durante todo este fin de semana de gran trabajo, tensión y complejidad para todos.